Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Este es un momento crucial en la historia de Daniel Sancho, el hijo del conocido actor Rodolfo Sancho, quien ha estado detenido en una prisión tailandesa durante 2 meses. Hoy, por primera vez desde su ingreso el 7 de agosto, Daniel ha salido de la prisión para comparecer ante el juez en Tailandia. La razón de su liberación provisional es clara: enfrentar al sistema judicial tailandés en relación con las acusaciones de matar y descuartizar al colombiano Edwin Arrieta. Durante su tiempo tras las rejas ha recibido la visita de su padre, Rodolfo Sancho, y de su madre, Silvia Bronchalo. Según informes del diario AS, Daniel Sancho se ha desplazado hasta el tribunal de Samui, en el sur de Tailandia, para prestar declaración. Lo notable es que lo ha hecho solo, después de prescindir de los servicios de Cunanan, su abogado anterior. Además de dar su testimonio, Daniel ha tenido la oportunidad de conocer la duración de su prisión provisional mientras la justicia tailandesa avanza en su caso. Esta decisión proviene de la Fiscalía, que está revisando el informe de los investigadores y determinará la fecha del juicio. El juez ha extendido su condición provisional en la cárcel por 6ª vez a petición de la Fiscalía de Samui. Esta prórroga se realiza para completar un informe que debe entregarse al tribunal antes del 29 de octubre, aunque este plazo podría ser modificado y se espera que el juicio se programe una vez se haya concluido este documento importante. Esto significa que el proceso podría demorarse hasta principios de 2024. En resumen, Daniel Sancho ha dado un paso crucial hacia la resolución de su caso en Tailandia, y el mundo espera con atención el desarrollo de este complicado proceso judicial. En medio de su encarcelamiento en Tailandia, Daniel Sancho se ha enfrentado a una decisión que podría tener consecuencias cruciales para su destino. Al principio trabajó con un abogado local que le recomendó colaborar plenamente con la justicia para minimizar su condena. Sin embargo, desde que la familia contrató a Marcos García Montes como su abogado, la estrategia ha dado un giro drástico, ha cambiado su versión ante el juez. Este cambio de enfoque plantea un riesgo considerable, según su antiguo abogado, Cunanan, quien afirma: si no modifican su estrategia legal, será condenado a pena de muerte sin duda alguna. Cunanan continúa explicando en una entrevista con la revista Semana que advirtió a Daniel Sancho de que persistir en distorsionar la verdad ante el juez lo llevaría a una situación sumamente peligrosa. Al parecer, Daniel Sancho ha comenzado a presentar excusas absurdas, después de conversar con su familia y el equipo de abogados que lo representa desde España. El antiguo abogado tailandés, que trabajó con Daniel al principio del caso, advierte que estas contradicciones en sus declaraciones lo conducirán inevitablemente a un desastre el día del juicio. En resumen, Daniel Sancho se encuentra en una encrucijada legal crítica, donde su cambio de estrategia podría influir significativamente en el resultado de su juicio en Tailandia. Ahora hablamos de la situación alrededor de Silvia Bronchalo, la madre de Daniel Sancho. Ha generado gran preocupación en los últimos días debido a su misteriosa desaparición. Tras la detención de su hijo en Tailandia por el crimen que cometió, Silvia Bronchalo viajó a Tailandia y se instaló en un hotel a solo 20 minutos de la cárcel de Koh Samui, donde se encuentra su hijo. Siempre ha sido constante en sus visitas, excepto en raras ocasiones. Siempre que obtiene los permisos necesarios, acude a ver a Daniel. Sin embargo, su último movimiento ha llamado la atención de muchos, ya que ha estado ausente durante varios días. Se especula que Silvia Bronchalo podría haber regresado a España, pero esto no está confirmado. No hay registros de su presencia en el aeropuerto, lo que sugiere que podría estar refugiada en su hotel. Es importante señalar que no sería la primera vez que se ausenta de manera repentina. Sin embargo, su falta de asistencia a la última visita a la cárcel de su hijo ha aumentado las incertidumbres en torno a su paradero. En resumen, la desaparición de Silvia Bronchalo en este momento crucial de la vida de su hijo Daniel Sancho ha generado preocupación y especulaciones sobre su paradero, y la incertidumbre prevalece hasta que se aclaren los hechos. La decisión de cambiar de abogado plantea preguntas cruciales sobre el destino de este joven español mientras se enfrenta a acusaciones tan graves en Tailandia. La estrategia legal que adopte en los próximos pasos podría determinar su futuro y, en última instancia, su vida. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones sobre este y otros temas de interés. Agradecemos tu apoyo y te invitamos a quedarte para futuros vídeos.
Hasta la próxima.